Ok, dado que tenemos ya un grupo de gente interesante, bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Creo que no hay gente de Europa, pero bueno, en todo caso, buenas noches por si acaso. Estamos con este ciclo de eventos de Sales Experience, que es uno de los regalos que nos dejó la pandemia, la posibilidad de estar en contacto asiduo con las empresas y con nuestros miembros, con las instituciones de América Latina, y eso es una de las cosas que tenemos que agradecer a la pandemia, esta facilidad en la comunicación. Y en general es una de las cosas que justo ahora se me ocurrió preguntarles a ustedes, quizás durante la charla, qué temas se les ocurre poder estar haciendo en estas charlas próximas. Nosotros en esto del Sales Experience se han enfocado en temas de impuestos, que es una de las cosas que entendemos relevantes para las empresas. Pero también en el último año hemos estado enfocándonos en el mercado de Estados Unidos, en cómo ingresar a Miami, cómo ingresar a Silicon Valley y en ese tipo de cosas. Y ahora con Diego y Jorge y Diego específico también sobre el tema de Estados Unidos. Así que estamos abiertos a si quieren algún tema que les parezca interesante o necesario, podemos ver si es posible analizar. Así que, sin más, bienvenidos, estimados Diego y Jorge. Jorge y Diego son ambos son consultores senior del tema de tecnología de hace muchos años, a quien tengo el gusto de conocer, como dije, de hace bastante tiempo. Han asistido a diferentes empresas en la región, en el proceso de internacionalización, y eso es una de las cosas con las cuales nos parece sumamente importante para trasladar en esta charla. Pero no solo eso, sino que, como digo siempre, han sufrido en carne viva, no solo como consultores, sino como empresas. Y en este caso, Jorge, no me acuerdo Diego, pero Jorge ha generado un emprendimiento de la nada, si entiendo bien, y este emprendimiento se ha internacionalizado de manera exitosa a Estados Unidos desde el origen. Entonces, así que estamos en manos expertas en cómo ingresar específicamente en el sector de tecnologías a Estados Unidos, y por eso la invitación. Así que muy bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Está bien. Bueno, esta charla lo que quiere es tratar de ser una charla inicial y tratar de entender cuáles son estos fundamentals o cuáles son los elementos que deberíamos tener presente para empezar a pensar en el tema de exportación a Estados Unidos, que es uno de los mercados más dinámicos a nivel global de esto de servicios y servicios globales y servicios de TI en específico. Entonces, una de las preguntas que se nos ocurre: ¿por qué una pyme de América Latina, en este caso, y o del Caribe, debería enfocarse o priorizar a Estados Unidos? Bueno, arranco yo. Bueno, yo creo que capaz que una respuesta media general, pero que también aplica a Estados Unidos, es el tema de desacoplarse al ciclo económico local, digamos. Uno dice, no, pero esa es la tapa del libro. Sí, pero digamos que en el caso de Uruguay, por ejemplo, que tuvimos una crisis en el año 2002 muy fuerte, hubo empresas que sobrevivieron porque empezaron a vender en Estados Unidos. O sea, si no, directamente hubieran desaparecido. O sea que el tema ese de desacoplarse del ciclo económico te permite de alguna manera no tener todos los huevos en la misma canasta, que es algo muy, muy sano, digamos. Bien. Sí, ahí para complementar, típicamente el tipo de proyecto, el tipo de cliente que podemos conseguir en Estados Unidos suele ser bastante más interesante que el promedio cliente o el promedio proyecto de América Latina. Y por más que no apuntemos a brutales proyectos de entrada, que es lo lógico, o sea, de hecho nosotros en consultoría usamos mucho la idea de una estrategia de entrada tipo en escalera, ¿no? Pero sabemos que el potencial, el techo del mercado de Estados Unidos es infinito, ¿no?
para una empresa chica o mediana de la TAM o incluso grande de la TAM, el potencial es infinito. Y el tamaño de proyectos, la complejidad, realmente están a otro nivel. Y muchas veces hemos visto que realmente conseguir un cliente nuevo en Estados Unidos puede llevar un esfuerzo casi comparable a conseguir un cliente nuevo en la TAM. ¿Mm? Y eso, bueno, después podemos ahondar un poco más, pero creo que responde a muchas cosas, ¿no? Y Mm. dale. No, no, eso es una de las cosas que no lo dije al comienzo, pero se los había dicho a ustedes en la reunión previa. Acá los que participantes saben que hay muchas interrupciones en el proceso y preguntas, y estamos abiertos a las preguntas vuestras. O sea, si es un miembro de ALES, ojalá pueda hacerlo de manera online o inboche, o si no, lo pueden escribir directamente ahí. Pero bueno, se me ocurren un par de preguntas ya ahora. O sea, justo con CEPAL, Naciones Unidas, estamos haciendo un estudio para tratar de entender por qué una empresa de tecnología, por ejemplo, exporta o no exporta sus servicios de tecnología a la región. Y tú acabas de señalar algo en relación a su comparación con Estados Unidos. Y si te entiendo bien, lo que acabas de mencionar es que el tamaño de los proyectos y la complejidad de los proyectos posibles en Estados Unidos son más grandes, y el esfuerzo de adquirir estos deals o estos posibles contactos o negocios es equiparable a los de América Latina. ¿Entendí bien que eso sería una de las razones por las cuales abocarse a Estados Unidos? Sí, entendiste bien. Entendiste bien con la hipótesis que la empresa se preparó para ir a Estados Unidos. Ah, ok. Que puede ser un if grande, ¿no? A big if, como dicen los gringos. Ok, seguro. Pero sí, o sea, con una empresa, a ver, con una empresa mínimamente preparada para entrar a Estados Unidos, conseguir un nuevo negocio en Estados Unidos puede ser comparable con conseguir un nuevo negocio interesante en América Latina. Y eso, la verdad, que para la relación costo-beneficio lo hace, obviamente, mucho más interesante probar con Estados Unidos. Porque yo creo que a veces tenemos ventajas a nivel global que no las terminamos de ver, ¿no? Como el uso horario, o sea, estamos en el mismo uso horario y de alguna manera tenemos una afinidad cultural, ¿sí? Entonces, y además creo que tenemos talento, o sea, tenemos como una serie de cosas que permiten lograr esas exportaciones de servicios a Estados Unidos vinculados a Haití. Y digamos, yo capaz que ya desde ahora ya lo digo, o sea, me parece importante recalcar que a veces hay como un miedito, ¿sí? Uy, no, es muy sofisticado, es imposible, me queda grande, no sé ni cómo empezar, o sea, hay como una especie de achique, digamos, cultural que a veces tienen las empresas de la región y que les parece que no, Estados Unidos, no, para ir a Estados Unidos primero tengo que, no sé, que entrar a otros países de Latinoamérica y después tengo que ir a México y después capaz que pruebo con Estados Unidos. Y bueno, en realidad nosotros decimos que no se precisa. Bien, perfecto. Guillermo, justo la charla tiene que ver con eso, así que ya vamos a esa pregunta. Pero una de las cosas interesantes es que entiendo que ustedes participaron en una charla con CUTI para los amigos de América Latina. CUTI es la Cámara de Tecnología de Uruguay, con otros especialistas locales, donde se discutió el asunto de la caída de la demanda, supuestamente, y digo supuestamente por lo que voy a decir a continuación, en el sector de tecnología de Estados Unidos. Entonces parecería ser, diríamos, extraño que estamos promocionando que Estados Unidos es algo interesante, pero al mismo momento ustedes dijeron hace un tiempo, porque ha sido público, que la demanda en Estados Unidos parecería que está cayendo. O sea, sería bueno comentarlo eso, pero también a la luz de lo que voy a decir acá, o sea, y es que en la Outsource2LAC, en la Outsource2LAC fue el evento del BID de servicios globales, y bastante conocido este evento en Jamaica hace, no me acuerdo, un mes o menos. Ahí tuvimos la oportunidad de estar hablando con los consultores de toda la vida, bastante a nivel global. Y obviamente capaz que también es cierto que hay un interés de parte de que el mercado no decaiga, o en el discurso no decaiga. Pero lo cierto es que no le asignaron relevancia al tema del supuestamente el slowdown que hay o que ustedes o se ha percibido a nivel local. ¿Cómo podrían
hacer compatible esto de vamos a Estados Unidos, pero al mismo momento están diciendo que hay una baja supuestamente en la demanda y que en realidad hay expertos internacionales que dicen que esa baja no es tan real. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si es que lo Está muy podemos buena. entender, ¿no? Sí. Intentaremos. Primero que nada, absolutamente que hay una baja de la demanda de Estados Unidos en tecnología y en general, pero bueno, vayamos a lo que nos atañe en tecnología. Me parece que no admitirlo y no decirlo no está bueno, sobre todo porque no es realista. O sea, estamos viendo ya desde Q4 del año pasado, más o menos, o sea, del último trimestre del año pasado, una baja, una pausa, un enlentecimiento en la demanda de tecnología de Estados Unidos hacia América Latina. Eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Estados Unidos ya está en crisis o no le compra más a América Latina? No, en lo absoluto. O sea, siguen habiendo un montón de oportunidades, pero está más lento el ciclo comercial de compra de tecnología. El tema que tiene Estados Unidos también es que es gigante para nosotros, ¿tá? Entonces, cualquier pequeño nicho, cualquier pequeña ventanita que logremos abrir va a ser cuasi infinita, de nuevo, para una empresa chica o mediana de América Latina. Y esas oportunidades siguen estando abiertas, ¿tá? Y por otro lado, lo que se me ocurre decir es que cuanto menos es un muy buen momento para prepararse para Estados Unidos. O sea, porque esa preparación, y también un poco después, yendo a lo que Guillermo preguntaba en el chat, esa preparación lleva meses, muchos meses. ¿Ah? Entonces, también no queremos tener poco tiempo cuando esto se reactive, porque también creo que todos coinciden que esto, más tarde o más temprano, se va a reactivar. Y cuando digo esto, es este enlentecimiento en la demanda de tecnología de Estados Unidos, ¿no? Ok. Yo simplemente para agregar que, digamos, ese lentecimiento también tiene otra pata, ¿no? Que es que capaz que hay varias empresas en Estados Unidos que se desprendieron de talento en informática a precio de Estados Unidos, ¿no? O sea, también hay una oportunidad y capaz que están mirando más los costos y ahí hay una oportunidad de que miren para el sur en el mismo uso horario, digamos, ¿no? Porque, o sea, yo creo que una ventaja que tenemos es que hace muchos años India era como el lugar indiscutido para ir a buscar talento, indiscutido, y se han quemado, digamos, muchas empresas de Estados Unidos se han quemado con el talento indio por un tema cultural, ¿sí? Funcionan distinto. No sé si da, digamos, creo que no da la charla para hablar de eso, pero creo que nosotros trabajamos con además de que tenemos un uso horario común, con lo cual es muy cómodo trabajar en equipo. Además, culturalmente estamos más cerca de ellos, ¿sí? Tenemos como compromiso de entregar un buen servicio, siempre queremos subir la vara. Si nos piden A, B y C, le empezamos a decir capaz a nuestros clientes, ¿y por qué no D? ¿Y por qué no esto? O sea, y ¿estás seguro? Y mirá que hay una forma mejor de hacerlo, o sea, que eso es muy valorado por Estados Unidos, por los clientes de Estados Unidos. Eso la charla la tienen que dar ustedes, pero en la posibilidad de ser convocante puedo opinar también. Y eso es lo que acabas de decir, la segunda parte, Diego, es algo que en los últimos 15 años, o no me acuerdo ya de cuánto estoy en esto, es que lo he escuchado de manera reiterada en las empresas de Estados Unidos, o al menos de los proveedores de América Latina, en el que se sienten que hay una diferencia sustancial en dar una posibilidad adicional, ¿no? El cuestionar incluso la solicitud de cómo se puede mejorar este servicio que están pidiendo, que es algo que se valora, porque en otros mercados, para no poner nombres, pero si te piden A, se hace A, incluso con el mismo tipo de letra de A que te están pidiendo, y en general lo que me han contado muchas veces es que acá se cuestiona si está seguro que precisas A o podría ser B o D, o incluso la tipografía puede ser distinta. Entonces, me permito confirmar eso que acabas de decir de manera
bastante importante. Y ahora una cosa que ustedes decían de Estados Unidos e India, sin duda alguna India sigue siendo un actor principal en este negocio, y lo que decía Jorge o Diego en relación al tema de desatender un poco la demanda de recursos al precio de Estados Unidos para ver qué posibilidades hay en otros lugares. Y ahí hay un interés específico, ya muchos acá saben, estoy haciendo un PhD sobre este tema, y hay una de las cosas que nosotros hemos identificado como tendencia, que son las contrataciones directas de personas, de profesionales independientes, en particular desde Estados Unidos hacia muchas regiones, pero América Latina no es la excepción. ¿Ustedes cómo ven esta tendencia? ¿Existe como tal? ¿Qué particularidades tiene? Sí, existe. Existe y empeoró, y uso ese término por supuesto porque nosotros estamos acá en el sur y esas contrataciones como que disrupcionan un poco el mercado, ¿no? Porque en general no les pagan un sueldo gringo, pero tampoco les pagan un sueldo local. O sea, es algo entre medio que para el mercado local van a ser sueldos súper altos, y aún así para los gringos van a ser sueldos súper razonables. Y sí, lo vimos particularmente después que se instaló fuerte el teletrabajo por la pandemia. Eh, y a ver, y coincido en que es una amenaza para las empresas de tecnología de la TAM, básicamente porque no es una amenaza por el lado de la venta, sino es una amenaza por el lado del delivery, ¿no? O sea, de las personas que necesitamos capacitadas para hacer la ejecución de los proyectos de software. ¿Ah? Aún así, a ver, no es como la hecatombe o el final de esta historia, ¿no? Tiene mucho que ver primero con la persona. O sea, si bien hay programadores que se sienten súper cómodos trabajando para una empresa que no conocen casi nada, que tal vez nunca fueron a verla, y trabajar remoto con jefes que tal vez nunca vieron en persona y se sienten cómodos con eso, hay un montón de otra gente que no, que quiere mucho más seguridad, y ahí, por supuesto, los que estamos en América Latina corremos con más ventaja. Y después, hay algún otro comentario, solamente no quiero monopolizar. También recordemos que estos americanos que contratan directamente son los mismos que no les tiembla el pulso cuando hay que echar a 100, hacerlo del viernes al lunes. ¿Ah? Y justamente ese tipo de comunión, digamos, que generamos localmente en cada uno de los países, no es lo mismo. Entonces, incluso muchos developers saben, ok, en vez de estar ganando, no sé, $4.000 en LATAM, estoy ganando 6 trabajando directo para Estados Unidos, pero sé que en cualquier momento puedo ganar 0 y volver a buscar trabajo en LATAM, ¿no? Entonces, de nuevo, como para resumir, sí, lo vemos que aumentó, es una amenaza sin duda, pero tampoco sentimos que es algo que haya como completamente cambiado el escenario en LATAM. Está bien, y así como una amenaza, y eso está claro, y ya luego pasamos a la pregunta específica de qué necesitamos para abrir mercados en Estados Unidos, pero también podría ser una oportunidad para las empresas que están acá para encontrar recursos humanos en otras regiones que no sean sus propios países. Sí, digo, o sea, eso ya está pasando, por lo menos en Uruguay, por ejemplo, se busca en todo el LATAM, porque hace mucho que no hay más, o sea, no hay más mercado disponible de gente. O sea, la gente nueva que va saliendo de las universidades ya no cubre las necesidades, y muchísimas empresas, en el caso uruguayo, están contratando yo creo que casi todos los países de Latinoamérica. Casi, no sé si debe faltar alguno, porque uno empieza a pensar de empresas clientes, y todos tienen en algún lado. Yo quería, disculpame que vuelva un poquito a la pregunta anterior, porque quería recalcar de un caso de alguien que conozco en Chile, que lo contrató una multinacional de Estados Unidos, y a fin de año
después de estar un año, no sé cuánto, ¡pum!, le dijeron se acabó, y era porque, bueno, porque había, no voy a decir cuál, pero digo, había que bajar un número, ¿viste? De esos que empezaron a sacar de a 20.000, y el tipo brillante, o sea, y adiós, adiós trabajo, ojo, es lo suficientemente bueno para haber conseguido enseguida otro. Pero lo que estoy diciendo de esto es que funcionan así en Estados Unidos, o sea, es un poquito distinto, ¿no? A veces es el bottom line, la decisión es, y no miran si servís o no servís, o hay que llegar al número, punto, ¿no? Por suerte, por otro lado, tenemos unas ventajas las empresas en general, que es, si por algún motivo se va ese recurso, el know-how queda en la empresa, digamos, ¿no? Eso capaz que es la diferencia entre que contraten directamente a un talento y que contraten a una empresa. La empresa se hace responsable de alguna manera frente a su cliente. Si el talento se fue, bueno, perdiste todo, probablemente perdiste todo. Digamos, si capaz que te lo saqué el talento, bueno, probablemente ya había know-how en la empresa, quedó adentro de la empresa y en realidad te lo tuve que sacar porque estaba aburrido. Estaba aburrido en esa cuenta y hacía 3 años que estaba y pidió por favor sacarlo, pero bueno, de alguna manera me parece que es otro nivel de servicio. No es lo mismo contratar a una persona individual que contratar a una empresa. Ok, perfecto. Si Y, querés... perdón, Sí, claro. sí, solo un comentario que eso que comentaba Diego, de que en general a esa cultura americana no le tiembla el pulso si hay que respetar el bottom line y del viernes al lunes literalmente despedir gente. En ese aspecto solemos ser muy distintos en las empresas de tecnología pequeñas y medianas de América Latina, muy distintos. Es más, creo que cuando hablamos por lo menos con la mayoría de nuestros clientes, el peor miedo es tener que despedir gente, justamente por el tipo de ambiente y de cultura que se busca generar, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien distinto. Muchísimas gracias por este bracket de tema, me ha sido muy útil, pero volvamos al tema de Estados Unidos, ¿qué necesitamos entonces para abrir, para prepararnos? Que es una de las cosas que decía Guillermo, si el mercado aún de esta conmoción puntual es interesante, ¿qué necesitamos para atenderlo? Bien, no sé si podemos compartir una sola slide, Javier. Ya, a ver si creo que te tengo que dar Entonces, autorización tenés que hacerme acá. Ya. co-host. Ah, porque tenemos una slide que puede ayudar a eso. Mm, Me dicen si lo ven. Sí, sí, Ahí. sí. Está. A ver, por supuesto que no pretendemos entrar en cada uno de estos puntos, pero es simplemente para mostrar que está bastante, o por lo menos nosotros tenemos bastante estudiado qué cosas hay que hacer o qué deberes o qué preparaciones, ¿no? Qué trabajo previo tenemos que hacer para entrar a Estados Unidos. Y solamente, como imagino que la mayoría le pasará de ver esto, ya se cansaron, ¿no? Ya dijeron, pero esto es un montón de laburo. Y sí, lo es. Y no estamos acá para vender facilismos o ilusiones o espejitos de colores. O sea, Estados Unidos sigue siendo el mercado probablemente más exigente y más demandante, ¿no? Y más maduro en lo que es compra de tecnología. Y lo que decíamos hoy de la compra en Asia, por ejemplo, o sea, fueron de los primeros que hace décadas ya empezaron a tercerizar su compra de tecnología en Asia. Entonces, realmente la etapa de preparación a veces es hasta más exigente que la propia etapa de ejecución. ¿Ah? Pero lo importante acá, y también no queremos que esto sea como overwhelming, ¿no? Como dicen los gringos, tipo, pero si tengo que hacer todo esto, ya tiro la toalla. No, no, no. Simplemente queremos pasar el mensaje de que se puede que una empresa chica, incluso de tecnología, venda en Estados Unidos, pero hay que prepararse bien. Hay que hacer bien los deberes. Y también, como se puede ver un poquito acá en el tema de los tracks, como le llamamos, ¿no? Hay un track de eventos, un track comercial, un track de marketing, un track interno, de networking, y después, por supuesto, un track de estrategia que estaría como un poquito antes de todo eso, identificar bien
qué segmento de cliente vamos a atacar, qué pains tienen, cuál es nuestra propuesta de valor, qué entrega algún tipo de alivio a esos pains, cómo generar evidencia a partir de nuestra experiencia previa. O sea, hay un montón de elementos a tener en cuenta, pero se puede. De nuevo, se puede. Hay una metodología, o por lo menos, de nuevo, esta es nuestra parte de nuestra metodología, pero hay que hacer las cosas bien y hay que prepararse bien y eso lleva tiempo. Y cuando digo tiempo es en general entre 6 y 12 meses, una buena preparación para una empresa de tecnología que ya trabaja en la TAM, empezar a mirar con seriedad a Estados Unidos. Ok, entiendo que exista una metodología y que ustedes tengan una, pero si tuvieras que decir tres cuáles son de estos, o el primero de los pasos, el primero de los pasos quizás es acá escuchando la charla, pero ¿cuál sería el primer paso que deberían hacer las empresas o el primero en cada uno de estos tracks, con lo que quieras, pero para no dejar simplemente un slide general de todas estas Bien, opciones? bien. Si ven mi cursor en donde estoy parado acá, la parte Ujú. de segmentos, propuesta de valor y offering adaptado. Yo creo que empezaría por ahí. Y a ver, acá la hipótesis es que es una empresa de tecnología que ya trabaja en la TAM, o sea que ya atiende algún tipo de segmento, tiene algún tipo de propuesta de valor, capaz que no la tiene explícita y bueno, y habrá que trabajar en explicitar esa propuesta de valor y tal vez en validarla con sus clientes actuales o pasados, y ya tiene algún tipo de offering, o sea, tiene alguna oferta de servicios o de productos. Bueno, parte de lo que hay que hacer al principio es ver a quiénes les vamos a vender qué en Estados Unidos y por qué no van a comprar. ¿Tá? Y a veces es lo que implica es adaptar, ¿no?, parte de lo que estoy haciendo en la TAM para Estados Unidos. ¿Tá? Pero sin identificar claramente a qué segmento de cliente le quiero vender y por qué me va a comprar y con qué oferta le voy a llegar y con qué evidencia le voy a convencer, sin eso, es como le decimos a nuestros clientes, sin hacer esos deberes de estrategia, lo que terminamos haciendo es como si estuviéramos en una esquina dándole un folleto, ¿no?, a cualquiera que pasa por la esquina, o sea, un papelito así a cualquiera que pasa. Bueno, o sea, si no hacen esos deberes de entender la estrategia de a quién le voy a vender y por qué, bueno, van a estar prospectando Estados Unidos a cualquiera y van a creer que cualquier segmento de cliente vale lo mismo para ustedes y no es así. Yo- Dime. no, simplemente quería decir, digamos, conceptualmente que una cosa muy importante es no parecer commodity, ¿sí? O sea, tener algún tipo de diferencial, o sea, resaltar en algo, digamos, porque, digamos, no alcanza con ser bueno, ¿sí? No, pero nosotros somos unos genios y nosotros somos, no sé, los mejores del mundo. Sí, pero mirá que no pareces bueno. O sea, es esa parte fundamental. Además de serlo, hay que parecerlo, hay que lograr algún tipo de diferencial para que resuene lo nuestro, ¿sí? O sea, porque a esa gente que nosotros vamos a tratar de contactar les llegan miles de mensajes y los ignoran todos y están deseando borrar y que no les lleguen más nada. ¿Y por qué el mensaje nuestro les va a resonar? ¿Sí? En eso Ok, trabajamos. perfecto. Ahora, utilizando vuestro propio argumento de ir de lo general a lo particular, me permito repreguntarles, porque también resulta muy general el tener claro cuál es la propuesta de valor, pero ¿podrían poner un ejemplo en alguna de las empresas en las que han trabajado o asistido donde han podido identificar esa propuesta de valor de, por ejemplo, muchas de las empresas de América Latina nos dicen, nosotros somos una software factory, pero bueno, cuando le decís qué hacen, es eso, pero ¿cuál sería la propuesta de valor para desgranar esto a una cosa más Mm. concreta y no solo abstracta a decir lo que hay que hacer? ¿Me explico la pregunta? Sí, clarísimo. A ver, un cliente nuestro que hace poco hicimos el trabajo de identificar la propuesta de valor, que también concuerdo con lo que decía Javier, que propuesta de valor no es lo mismo que oferta, ¿no? Se supone que la oferta de mis productos y servicios es lo que entrega esa propuesta de valor a mi segmento de cliente, ¿tá? Es como la vía, ¿tá? Ahora, una propuesta de valor que hemos identificado, por ejemplo, es en un cliente nuestro que le implicaba, o sea,
su existencia, ¿no? La existencia de nuestro cliente y los servicios que proveía, le implicaba a sus propios clientes que eran como ser ser como su área, su departamento de desarrollo, pero por fuera. O sea, los clientes sienten que por la cercanía y por el tipo de servicio que esta empresa les da, sienten como que tienen su área, su departamento de desarrollo de software, ¿tá? Pero en realidad sin tenerlo, sin todos los dolores de cabeza de haber tenido que contratar personas y hacerlas trabajar en equipo, y que sea un equipo de alto desempeño, etcétera, haciéndolo, contratando una empresa, pero sintiendo que entienden su negocio y que actúan como si fuera el departamento de tecnología de ese propio cliente, sin hacerlo. O sea que si entiendo bien, entonces la propuesta de valor de ese caso puntual sería la cercanía con las personas. Exactamente. Okay. Exactamente. Que por supuesto también, no quiero adelantar mucho, pero parte del trabajo nuestro fue decir, ok, pero ¿cómo hacemos escalar eso? ¿Ah? Porque esa cercanía y eso que el cliente sienta que que sos como su departamento de tecnología, no es sencillo de escalar para lograr ser 100 personas en unos años. Pero es otro problema. Y después, Claro. otro pequeño comentario, no es lo mismo propuesta de valor que diferencial. A ¿Ah? ver. O sea, claro, la propuesta de valor es qué valor le doy a mis clientes, qué valor de negocio le aporto a mis clientes. ¿Tá? Por ejemplo, en este caso, le doy como si fuera un área de tecnología sin los problemas y dolores de cabeza de crear un área de tecnología interna en el cliente. Ahora, esa es la propuesta de valor en este ejemplo. Ahora, tal vez eso lo hacen muchos en tu país o en tu región o en América Latina. O sea, el diferencial no es endógeno a la empresa, sino que siempre está asociado a qué hacen tus competidores. O sea, cómo me diferencio de mis competidores. Por eso también está bueno, y de las primeras cosas que hacemos es separar los términos, ¿no? Separar lo que es el offering, que es lo que vos haces, que es lo que vos entregás, de la propuesta de valor, que es el valor de negocio que le entregas a tu cliente, del diferencial, que es cómo te diferencias de los demás. No, a mí me gustaría comentar un problema muy tradicional o muy clásico que vemos mucho en empresas de Latinoamérica, que es que la oferta es muy amplia. ¿Sí? Sí, Somos una coincido especie de, totalmente. somos como una especie de hombre orquesta. ¿Y al dónde querés exportar? A donde me compren. Ahí va, sí. Entonces, el problema con esa, a ver, que yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, o sea, bueno, a ver, es lo que armé que me permite sobrevivir. Ok, el problema que tiene para Estados Unidos es que si uno muestra una oferta muy amplia, no da un buen mensaje. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos valoran mucho la especialización. Entonces, si uno empieza a mostrar una oferta media amplia, te dicen, tenés 1000 colaboradores, no, 1000, 2000. No, somos 20. Ah, bueno, gracias, mira, me tengo que ir. O sea, porque ya está. O sea, no, es imposible que tengas esa oferta y seas un especialista. O sea, ellos siempre, digamos, le dan mucha importancia al tema de la especialización. Entonces el tema del foco de toda esa oferta, nosotros, digamos, trabajamos mucho con eso, ¿no? O sea, miramos toda la oferta y empezamos a agarrar la tijera y decimos, no, me parece que hay que adaptar esto a Estados Unidos, usar los mismos términos. Me encanta toda digamos, las palabras que usás para tu ciclo de venta, pero mirá que en Estados Unidos usan otras. Yo sé que es lo mismo, pero usan otras. Y digamos, uno dice, no, pero está bien, es muy acotado esto, y todo lo demás que hago, ofrecéselo después que sea cliente tuyo. O sea, como para llegar, que sea acotado. Después vendele lo que quieras, porque te tiene confianza. Correcto, totalmente coincide con la teoría también y eso está buenísimo. Y es una de las cosas que muchas veces lo que vemos con las empresas es que yo ya sé lo que hago, y la propuesta de valor yo ya la sé, pero digo, ahí está la diferenciación de entenderlo con una fineza para que el otro lo pueda entender y aprender. Ahora, si la entendimos, que no creo que todo el mundo sea tan fácil de hacerlo, pero supongamos que entendimos la propuesta de valor, que la tenemos clara y la refinamos con relación al mercado de Estados Unidos. ¿Cuál sería la segunda cosa que sería relevante en todas esas steps que ustedes tienen en vuestra metodología? Bueno, identificar, por ejemplo, en este caso, identificar en Estados Unidos qué tipo de cliente
tiene el dolor que tu propuesta de valor soluciona. Que seguro hay, ¿no? Porque en un mercado de 320 millones de personas y con la madurez y el dinero que maneja, seguro que hay un nicho, sub nicho, que aún así debe ser de cientos de millones de dólares, que tiene el problema que vos le podés resolver con tu propuesta de valor. El tema es, una vez que lo identificaste, bueno, prepárate bien. Y ahí también voy al serlo y parecerlo que comentaba Diego, porque capaz que sos buenísimo, genial, pero entro a tu página. Yo soy un gringo, entro a tu página y me voy al segundo y no te voy a contestar ese mensaje de LinkedIn. ¿Tá? Por eso también acá es súper importante tener a alguien externo que sea más objetivo, porque a todos nos encanta nuestra página web y nuestros materiales y las fotitos que pusimos, ¿no? Y ahí es como ponerse en ese mindset gringo y decir, no, hay que cambiar este material, este sales collateral, este brochure. Pero ahí ya estamos hablando de un ajuste en la promoción. A mí me gustaría ir un paso antes, ¿no? Que hoy día utilizo mucho en el proceso de doctorado es, ¿y cómo hago para identificar este micro segmento que vos mencionás ahí? Research en Estados Unidos. ¿Y alguna pista Más, para hacer research en Estados Unidos? Dale, Diego. Una cosa simplemente que quería agregar vinculado también aquí en venderle es que es muy importante la evidencia que tenga, ¿sí? O sea, a ver, porque acá voy a decir otra diferencia entre vender local y vender a Estados Unidos. Yo local muchas veces, y vendo porque tengo conocidos, ¿sí? Me conocen, tengo 3 líneas y van a verificar que ya hice un buen trabajo, nada, B y C. En Estados Unidos tengo como una tarjeta de presentación en blanco. Está en blanco, o sea, no me conoce. Entonces, de alguna manera como que tengo que cambiar mi mindset de cómo le voy a vender. Entonces, es cómo le genero confianza. ¿Sí? O sea, una forma es ser súper profesional, tener los mensajes muy claros, pero otra cosa importante también es, digamos, de esa oferta acotada, ver qué evidencia tenés que pueda llegar a resonar en Estados Unidos, ¿sí? O sea, ojo, en ese diagrama que puso Jorge, dice casos de éxito, pero digamos, es más a fondo, ¿no? Es esa evidencia que vos, esos casos que tenés, que capaz que nunca los habías escrito, nunca estaban explícitos, nunca averiguaste ni qué impacto tuvieron en el cliente, porque capaz que hiciste un flor de servicio, pero capaz que el cliente, no sé, aumentó las ventas en 300% y ni te enteraste. ¿Tá? Entonces, o sea, hay que trabajar mucho en eso, o sea, también a partir de qué evidencia tenés es qué segmento vas a elegir. Suponete que tenés una buena evidencia en health tech, ¿sí? En salud. Y bueno, ese es un segmento que habría que ir a atacar, porque tenés algo que te respalda, de que sabés la jerga. Está bien. Con relación, querías hablar, Jorge, de la pregunta anterior, si no, de todas formas, a mí me gustaría hacer una respuesta potencial a mi pregunta. Dale. Ok. Sin duda que la investigación es un elemento clave y para los empresarios, que asumo que son la mayoría, a menos que sean también los miembros de ALES que están, puede ser en términos de Jorge un dolor hacer esa investigación, a menos que lo haga una persona del staff. Y si no se tiene un especialista, puede ser un desafío. Pero muchas veces nuestros países no utilizan quizás de manera óptima, por así decirlo, lo que son las capacidades existentes de nuestros países. Y muchos de nuestros países tienen oficinas comerciales o antenas comerciales en diferentes mercados, y Estados Unidos no es la excepción. Hay algunos que tienen específicos, y hemos traído acá en Miami o en Silicon Valley y demás. Obviamente que la aproximación a estas antenas, o sea, son quizás el desafío de cómo hacerlo para que vayan y encuentren, ¿no? Si encontrame clientes, si vos vas a una embajada a decirle invocarme cliente, seguramente es, como dijimos, muy general. Pero si vos generás una cosa, como una propuesta muy concreta, le decís, estos podrían ser mi tipo de clientes, me podrías ayudar a identificarlos, a hacer un primer contacto, podría ser que facilite la gestión del otro y de esa manera te puede ayudar, ¿no? Tienes que pensar el otro que también está haciendo su trabajo. Dime. Sí, está bueno eso. Y hay un comentario también, Javier,
que lo hemos visto en particular con un país en LATAM que tiene una presencia interesante de oficinas comerciales en Estados Unidos. No hay una educación de esas oficinas para vender servicios y mucho menos tecnología. Y lo digo en un buen sentido, educación, ¿no? O sea, no saben. O sea, saben vender, no sé, las frutas o los minerales o lo que sea, o sea, bienes, pero no, digamos, tenemos que ayudarlos mucho para que nos ayuden a vender servicios o productos de tecnología. Correcto, y eso lo podés decir perfectamente porque nuestros propios miembros nos lo dicen, o sea, nuestros agentes, nuestros miembros, quiere decir los pro Colombia, pro Chile, pro Uruguay 21, no tenemos capital humano entrenado en cantidad suficiente para poder esto de promocionar los servicios, porque es diferente a los bienes. Entonces, por eso el mensaje era que sean específicos en cómo poder ayudar a esa persona a que ellos están para ayudarlos, pero si ustedes le dan como esto es un prompt para el chat GPT muy general, no les va a dar una respuesta. Entonces, si ustedes afinan esa pregunta de manera muy concreta, mira, estos son mis potenciales clientes o mis segmentos, podés hacerme una presentación, no sé, pero tratar de ser muy específicos. Entonces, eso de la investigación sería como un segundo paso. ¿Y el tercer paso cuál sería? Si quizás esto de cómo acercarme a ese cliente una vez identificado, si entendí bien. A ver, no sé si tercer paso, pero yo creo que también algo que hay que hacer cuanto más pronto mejor es poner un dedito en el agua y a ver si está fría, está tibia o está congelada, ¿no? O sea, hacer una pequeña campaña en LinkedIn, hacer un viaje, capaz que ir a un evento relacionado a la temática o a la industria o a las tecnologías que quiero en el futuro venderla a Estados Unidos, hablar con uno, hablar con otro, o sea, salir un poquito de las cuatro paredes, ¿no? O de nuestras estrategias y pizarrón, etcétera. O sea, por eso digo, de poner un dedito en el agua, porque, a ver, muchas veces hemos visto que nuestros clientes dicen, ah, bueno, pero no sé, no voy a preparar muy bien este viaje porque es la primera vez que voy. Y sí, lógico, y vas a pagar para aprender. Pero está bien eso, está bien pagar para aprender. Claro, hay que contener ese experimento. ¿Ah? Pero y bueno, y también, bueno, pero capaz que, no sé, hablo con uno o dos gringos, pero no sé qué representativos serán. Yo tampoco, pero seguro que esos dos gringos que hables van a ser mucho más representativos que nuestro pizarrón y nuestras super ideas que tenemos en la cabeza, ¿me explico? Correcto. Yo quería agregar algo vinculado a, digamos, a la forma de entrar a Estados Unidos como que bastante común que vemos, que es, uy, no, es todo un proyecto, tengo que abrir una oficina, uno de los socios se tiene que mudar, tengo que conseguir una visa O1 o una L1, o no importa el número, ni el tipo de visa, o sea, tengo que ir para allá, tengo que hacer una inversión fuerte, tengo que, no sé, tengo que comprometer a mi familia, nosotros decimos que no se precisa. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, no, mira, con una modalidad remota más viajes, se pueden hacer negocios. Digamos, ¿y por qué decís eso, Diego? Yo no lo digo ni yo ni Jorge, lo dice Uruguay, ¿sí? O sea, Uruguay que exporta, es el tercer mayor exportador del mundo per cápita de software, vende así. Sí, vende remoto, o sea, capaz que a los años empiezan a abrir alguna oficina cuando ya son empresas enormes, pero al principio, o sea, se va con este mecanismo asequible y digamos, capaz que lo que podemos decir es que funciona, ¿sí? O sea, funciona, se puede vender remoto a Estados Unidos en forma asequible, como una forma escalonada, ¿sí? No hay que terminar yendo allá. A veces también uno dice, no, voy a contratar un vendedor en Estados Unidos por $200.000 al año. En general no han funcionado, digamos. O sea, la experiencia que conocemos es por distintos motivos que capaz que no voy a entrar en detalle acá, no ha funcionado. Otra cosa, no, contrato gente que me hace matchmaking y me trae deals para hacer negocios. La verdad, conocemos muchos casos de empresas que probaron ese camino y tampoco funcionó.
Entonces, lo queremos compartir, o sea, es como compartir la experiencia que tenemos nosotros, digamos, ¿no? O sea, Ok, esa es eso está, y está muy buena esas dos que dijiste, que sin duda que tienen resonancia desde la práctica. Ahora, con relación a la primera, me genera la pregunta si es un dilema, que si esa situación se produce por las condiciones de Uruguay o si por las condiciones, me refiero, de los incentivos fiscales que existen en Uruguay para el sector, o si es aplicable al resto de los países. Me explico. El tema de no abrir una oficina, y me refiero a no abrir una oficina con personal, o sea, entiendo que está claro, comparto que no debería ser en principio una necesidad de abrir una oficina con recursos humanos en Estados Unidos, si ese es el modelo, pero abrir una empresa en Estados Unidos que es, o sea, como cáscara, como concepto, quizás que las empresas uruguayas no la necesiten, pero me pregunto si eso es producto de los incentivos fiscales que tiene Uruguay y si en otros países eso puede generar ruidos o no, o sea, facilidades o no. Digo esto porque en Uruguay exportar servicios de tecnología está exonerado de IVA, está exonerado de impuesto a la renta, entonces puede llegar a ser un poco quizás desafiante para otros mercados. Sí, de acuerdo. Ahí habría que hacer un análisis más caso a caso. Lo que sí le podemos decir que en general hay mucho comprador americano que no exige que estén allá, que tengan su legalidad, solo le pago al Bank of America. O sea, de nuevo, hay mucha madurez en comprar en el exterior, en hacer wire transfers. Sí, en general te piden que los contratos se firmen con jurisdicción en Estados Unidos. Eso sí no suele ser tan negociable, ¿no? Pero el resto de Claro. las cosas, el gringo en general está acostumbrado a hacer. Pero por eso, es que eso quizás es mi cuestión, es que no lo sé, no tengo una respuesta, que por la demanda entendí que vuestra respuesta es de que no es necesario. Me refiero a que por la oferta, que en algunos mercados puede ser conveniente tener la empresa en otras jurisdicciones por razones Sí, sí, impositivas, por ejemplo. Pero sí, no es acá la pregunta central de esta charla. Me quedo con el concepto de desde la demanda no se hace necesario allá. exacto. Perdón, Sí, hay sí, hay un preguntas par en de el chat. preguntas, Sí, correcto. eso. Una que tenía que ver con las alianzas, pero antes de esas preguntas, tú estabas hablando de meter el dedo en el agua. Ahora, hay muchas formas de meter ese dedo en el agua o probar esa agua a través del dedo. Y tú mencionaste algunas, y considerando que asumo, que no lo sé, que la mayoría de las empresas de esta importante audiencia que tenemos hoy, 86 todo en términos relativos, pero para nosotros es interesante, ¿cuál sería una, como de los steps, ¿no? ¿Cómo podríamos ser una o dos posibles recomendadas de estas? Vos dijiste de ir a una feria, ir a un evento, hacer unos contactos. ¿Cuál podrían ser, no sé, alguna sugerencia de por cuál podríamos empezar? Yo creo que hacer un viaje es una buena idea. A ver, generar un viaje corto y si uno no tiene muchas exigencias desde la TAM a Estados Unidos, capaz que por $5.000, por poner un monto de inversión, que una empresa que ya está funcionando no debiera ser algo prohibitivo, podemos aprender mucho, mucho. A ver, tal vez antes de eso, bueno, como decía, intentar, obviamente, mover la network, ¿no? O sea, tenemos contactos, sabemos que fulano, que es un amigo de un amigo, está en Nueva York y más o menos relacionado a esto. Bueno, y yo ya empecé a hacer mis deberes, creo que tengo claro una propuesta de valor, articulé un posible diferencial, pero lo tengo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Con un grano de sal, como dice los gringos, y bueno, y me muevo un poquito, pongo ese dedo en el agua para validar esas primeras hipótesis de mi propuesta de valor o de mi diferencial. Correcto, está bien. Una de las cuestiones que nos pregunta Rodrigo que tiene que ver con los partnerships o las alianzas, y definitivo desde la teoría es un elemento clave esto de las alianzas, es hacer alianzas o venderle al cliente, a la empresa, o pueden ser la situación mixta, pero ¿cómo ven esto de las alianzas ustedes en el caso de Estados Unidos?
Voy A yo, ver, digo. sí, no, a ver, Bueno, no, simplemente, o sea, venderle a usuarios finales de entrada, creemos que es un tema complejo, digamos. O sea, normalmente se va a través de intermediarios que son agencias de IT allá, empresas integradoras de IT, que capaz que están atendiendo salud, agarro salud por agarrar un ejemplo, ¿no? Entonces capaz que, uy, mirá, sí, mirá, en Nueva York hay una agencia que la mayoría de los clientes son de salud, y bueno, y yo también sé de salud, y soy experto en eso, y conozco las normas, y conozco la jerga, y tengo casos de éxito, aunque capaz que no sea de una empresa de Estados Unidos todavía, porque estoy intentando entrar, y bueno, capaz que contacto a esas agencias, por ejemplo, ¿no? Esos son intermediarios que digamos que de alguna manera son más accesibles, capaz que en realidad no me van a contratar un proyecto entero primero porque no me conocen mucho, pero capaz que me piden un desarrollador o dos por un tiempo, yo qué sé, es un ejemplo esto, ¿no? 2 o 3 meses, y entonces capaz que quedaron contentos y se dieron cuenta que somos muy buenos, ¿no? Porque siempre lo más difícil en esto es conseguir esa call. O sea, si conseguimos la call, probablemente, no te digo que cierres el negocio, pero como que ahí le transmitís todos digamos, tus conocimientos y tu experiencia, y se van a dar cuenta que sos bueno. El problema es lograr esa call. Ajá. y ahí para complementar, primero que totalmente de acuerdo que es súper sano ver partners o partnerships o canales de distribución, y ahí también depende un poquito porque hay diferencias si es una empresa de productos de tecnología o una empresa de servicios de tecnología. Nosotros trabajamos un poco más con servicios de tecnología. Ahora, hay que pensar también qué hay para ese partner, ¿no? Como dice Lorenzo, what's in it for me, ¿no? O sea, pero ¿qué gano yo? Y ahí lo que nosotros vemos es que suele haber como dos tipos de esos partners. Uno es a quien yo le suplemento su propuesta de valor. O sea, hacemos lo mismo y bueno, y yo te doy recursos más baratos y que el tipo margina por arriba. Y eso está perfecto, perfecto. Me encanta, sobre todo, como decíamos, en esa escalera que es la estrategia de entrada de Estados Unidos, los primeros escalones que sean así, está genial. ¿Ah? Porque, ok, capaz que vendemos casi igual o vendemos al mismo precio que en nuestra región de origen, pero empiezo a aprender cómo trabajar con Estados Unidos. ¿Tá? Pero en ese caso es que el pescado más grande le compra al pescado más chico que somos nosotros. Y eso le llamamos suplementar la propuesta de valor. Pero también podemos complementar la propuesta de valor. Por ejemplo, somos una empresa que se especializó hace varios años en blockchain. Entonces voy a una empresa de Estados Unidos que tenga desarrollo web, móvil, pero no tenga blockchain. Entonces, tal vez le interesa complementar su propuesta de valor con la mía. Y ahí es un escenario muy distinto, pero los dos súper válidos. Correcto, y de acuerdo a lo que es la teoría y demás, o sea, sin duda que en ese segundo escenario que vos planteás se puede generar más valor para la empresa en este caso Totalmente, totalmente. Pero es lo que más tiene este complejo. segundo, exactamente, más complejo, ¿por qué? Porque tienen que decirle a su cliente final de tu existencia. O sea que el white label ahí no suele funcionar. Porque el cliente final, obviamente que no es tonto y va a decir, pero pará, ¿vos ahora sabés blockchain de la noche a la mañana? No, no, trabajo con una empresa de tal país, ¿no? Sin embargo, en el Correcto. primer escenario, en el escenario donde le suplemento, donde le doy más de lo que ya tiene, ahí sí el white label, es marca blanca, suele ser lo mejor porque además le baja el riesgo a mi intermediario, ¿no? Ujú. Hay uno de los elementos desde el punto de vista de la teoría que se ha mencionado un par de veces acá, es el valor de las relaciones o networking para Uf, exportar servicios. En Estados Unidos, ¿esto es una excepción o sigue la regla? no, sigue la regla completamente, Ujú. completamente. Sí, 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 sí. Inclusive con el tiempo, una cosa muy importante es que nuestros clientes nos empiezan a referenciar. Ujú. Nuevos clientes. O sea, en la medida que nos tienen confianza, no sé, ellos mismos se empiezan a referenciar. O otra cosa que pasa en Estados Unidos, que no pasa tanto en la TAM, es que allá hay mucha movilidad de empleados. Entonces, ese ex empleado de un cliente nuestro y Le termina sigue. siendo un embajador nuestro. ¿Sí? Ujú. Porque como ya no Sí, sabe que trabajamos bien, y nos tiene confianza, él nos vende.
¿sí? Correcto. Entonces hay toda una metodología ahí que nosotros trabajamos bastante de cómo aprovechar al máximo tu red de clientes, clientes, embajadores, porque es importante, es una parte de la ecuación de ingresos que no hay que descuidar. Y tenemos casos que a veces, en algún cliente que nos han dado pena, que a veces hemos hablado con algún ex cliente de ellos, y saben lo que nos dijo, ¿y en qué andan? No tengo idea, me encantaría saber en qué andan. ¿Hicieron algo nuevo? ¿Me siguen? Entonces, porque no tenían ni una newsletter, digamos, o sea, no, ni estaban en contacto, ¿no? O sea, es muy importante también mantener la relación con los ex clientes, que en realidad hicimos un buen trabajo y de repente lo borramos. Bueno, eso, digamos, todo eso es parte de mecanismos de maximizar nuestras ventas. Sí, creo que un comentario cortito. Es súper importante ese networking y generar una relación, empezar a generar confianza de a poco en una relación para Estados Unidos, totalmente, y mucho más en lo que es venta de servicio, que es una promesa, ¿no? Le vendemos una promesa en esencia. Y yo diría que con Estados Unidos aplica eso de que si no me conocen, no me van a comprar. Si me conocen, tampoco quiere decir que me van a comprar. O sea, no es un tema de amiguismo, porque soy macanudo. No. O sea, son súper profesionales. Pero si no nos conocen y no generamos un mínimo de vínculo, tampoco nos van a comprar. Y además, ellos, Esto en de general, las relaciones, déjame dale. meter una importante que es, para generar relaciones, sobre todo con clientes que ya tenemos, la importancia de las misiones inversas. ¿Sí? No es solamente yo voy, los traigo, ¿sí? Porque los traigo y van a ver que no estoy en el medio de la selva, que el nivel de cultura que tenemos en la raíz, pero es así. O sea, en el No, me nivel de río porque cultura es bastante común que eso pase. Que no, pero entonces, no, lo ese queremos decir ejercicio. porque a veces hay gente que no lo hace, ¿sí? O sea, y son importantes las misiones inversas. No solamente es ir, también traerlos. Entonces, lo traes y se dan cuenta de lo hermoso que son nuestros países y digamos, de que las culturas son mucho más parecidas de lo que nosotros creíamos y eso afianza la relación. Correcto. Ahí dijeron que tenían en vuestra metodología, tenían diferentes herramientas para generar estos vínculos o estas relaciones que para mí, en esto de tantos años en el tema, como me parece como el elemento principal, sí, o uno de los principales. ¿Cuál sería, según ustedes, uno o dos de estos tips que se puedan decir para generar estos vínculos, ¿no? Porque desde acá parece que estamos muy lejos de Estados Unidos, pero bueno, ¿cuál podrían ser esos elementos que podrían, por ejemplo, acá en Uruguay, que estamos los tres en este caso, la gente va al club de golf o se hace miembro del club de golf, no precisamente porque le gusta el golf, algunos que sí, pero la mayoría no, sino porque se hacen ahí negocios. Entonces, pero pensando en Estados Unidos y tecnología, ¿cuál podría ser un tip interesante para generar estos vínculos? Uno, volvería a lo que comenté hoy, viajar, conocer gente en un evento. En general los eventos tienen un espacio de networking, de speed dating, muchos incluso una app en donde hace un matchmaking antes de ir. Y en general, por supuesto que generalizar es errar, ¿no? Pero en general los empresarios americanos siempre tienen ahí algún tiempo dedicado a conocer gente nueva. O sea, son bastante abiertos en ese sentido, ¿ah? Y bueno, y una vez que se empieza a generar un vínculo, volvemos un poquito a lo de ser y parecer que decíamos antes, que no alcanza con ser buenos, tenemos que lucir profesionales también. Y tal vez otro tip que es más a nivel personal, pero por supuesto acá justamente lo personal y lo soft impacta muchísimo en generar un vínculo con otro, ¿no? Porque o sea, somos seres emocionales también, no solamente racionales y transaccionales. Y también está un poco ese tip, quería decir, de ir confiado con lo que tenemos, ¿no? O sea, ir confiado, no tal vez con el ego arriba, pero sí confiado, decir, mira, realmente estoy convencido que te puedo ayudar y estarlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya hicimos, como decía, los deberes anteriores y bueno, identifiqué que esta persona pertenece al segmento de cliente que yo realmente creo que le puedo aportar valor, ¿ah? Y desde ese convencimiento personal de que tengo un buen equipo y que sé que te puedo aportar valor, el otro lo percibe. Lo A mí me percibe. gustaría agregar dos cosas a eso. Uno es
tener muy buen inglés. ¿Sí? Ahí Ese es tener un muy tema buen inglés. que no había surgido. O sea, no importa el acento. No, pero yo tengo un acento muy latino. Sí. No hay problema, ellos están acostumbrados a hablar con gente con cualquier acento, pero hay dos cosas fundamentales, es que te tienen que entender y tú los tenés que entender a ellos. Se enojan mucho si no lo entendiste, ¿sí? Y ni que hablar que la otra cosa importante a veces es leer entre líneas, ¿no? O sea, es no solamente lo que está diciendo, sino empezar a, ¿no?, tener como un segundo track que estás leyendo entre líneas, qué es lo que te quiere decir. ¿Sí? Digamos, y no enojarte porque ellos son mucho más directos, que a veces parece rudo. Para nuestros países tienen un estilo que puede chocar bastante y está todo bien. Y además nos tenemos que, digamos, animar a preguntar qué presupuesto tenés del día 1, porque ellos son del sí o el no rápido, ¿sí? ¿Tenés presupuesto? Bueno, está, pum, chum, cortaste. Sí, no tenés presupuesto, no tiene sentido que estemos dedicándole tiempo a algo que no va a ir a ningún lado. O sea, entonces yo creo que digamos, el tema del inglés, no estoy diciendo que todos los desarrolladores la tengan que gastar, pero estaría bueno que El que algunos... vende, El el que que vende vende y feliz. alguno Exacto. más que después el que va a interactuar más con los clientes, ¿no? O sea, no es un tema, si estoy puro español, se complicó, digamos, ¿no? Yo diría que se complicó y ahí se van a dar cuenta que en realidad no sos el proveedor que estaban buscando. Eso Ok. es medio así. Ha sido muy dinámica la charla, hemos tenido mucha gente, 89 registré en su momento, y tenemos dos preguntas de Gabriela, que no sé de dónde sos, Gabriela, Sí, pero hay una de Uruguay que me gustaría dejarla para el final, y luego acá hace una pregunta de presupuesto, que dice, ¿cuáles son los rangos estimados de precios, de porcentaje, de márgenes para ser competitivos en relación a Estados Unidos? Por ejemplo, un desarrollador en América Latina está en el orden de los 24K o 36K al año. Bueno, eso depende de qué país, ¿no? En Estados Unidos está 60 a 80K. ¿Cuál sería el margen que deberíamos cotizarle en USA para ser competitivos? bueno, es una excelente pregunta y también bastante precisa y dependiente un poquito ahí sí de los países. Yo concuerdo con el rango, Gabriela, que das. Yo diría que ese rango es más para un un mid-level developer. Eh, los sueldos en Estados Unidos yo creo que en general van a estar por arriba de 60 y 80K de las personas, de los gringos locales. Y en general, los rates, y acá más hablando de servicios, ¿no? De Software Factory, los rates que vemos hacia Estados Unidos, en general andan entre 40 y 60, 40 y pico 50, lo más normal. O sea, vender a menos de $40 la hora de Estados Unidos realmente sería muy barato y ya nos asemejamos a lo que es Asia, a lo que son los rates de Asia. Entonces diría que lo que más vemos es tal vez entre 45 y 55, intentando, ¿no? Ir un poquito más a un punto medio. Ok, y decía que, creo la misma Gabriela, ¿cuáles son los casos de uso más comunes que Uruguay exporta a Estados Unidos fábrica de software? Yo creo que hay de todo, pero hay... Hay de todo, pero probablemente sí, el Sí. mayor volumen venga de Software Factories de venta de servicios. Sí. Ok. Bien, y luego teníamos una recién que era de Jacobo. ¿Cómo es el proceso de prospección? ¿Cómo identifican el cliente? Bueno, eso lo vimos un poquito, pero si quieren Sí, no, hacer... ahí sí, lo hablamos un poquito. Capaz que lo que yo diría, Jacobo, es intentar no inventar nada cuando entramos a Estados Unidos, ¿no? O sea, vayamos con lo que sabemos hacer de ojos cerrados, de taquito, como quieran ponerle, el localismo que quieran usar, pero vayamos con lo que somos fuertes. O sea, no es un mercado como para talentear. ¿Ah? Entonces, lo más fácil, y en general nuestra recomendación, es preguntar y justamente explicitar ¿en qué somos buenos? Somos realmente buenos en atender a este tipo de cliente. Bueno, pero no sé, acá en Perú ya no nos quedan. Genial, pero ¿qué cliente parecido a ese podemos encontrar en Estados Unidos? ¿No? Porque hay gente que ya sabes hablar ese idioma, por supuesto pasado de español a inglés, ¿no? Ya conoces un poco los pains de negocio que tiene. Entonces, en general, lo más fácil y lo más real, de nuevo, es prospectar a clientes similares que ustedes ya tengan en la TAM.
Ok, también es cierto que en Uruguay, y me consta que en muchos otros países de la región, las empresas que están siendo exitosas son empresas que se llaman Born Global, ¿no? Que surgen de la nada y sin mercados en otros a nivel doméstico o a nivel de la región. Y que es un desafío, pero también es posible, ¿no? O sea que... Totalmente. Y ahí sí hablo también a nivel personal por la experiencia que me tocó a mí de dirigir una empresa, cofundar una empresa de Born Global. Ahí, claro, el desafío es que precisás una espalda financiera mayor desde el día cero, ¿no? Porque justamente naces mirando hacia el exterior, ¿no? Ujú, ok, pero ahí es interesante tu caso, que tú fuiste a contarlo en la universidad y que el apalancamiento de credibilidad, si mal no recuerdo, venía de los actores o de los socios fundadores de las empresas que habían Claro. puesto capital ahí. Claro, exactamente, porque en el caso de Conexio, que es esta empresa que cofundé, Conexio fue fundada por tres empresas, o sea, es un ejemplo colaborativo de tres empresas de tecnología de Uruguay, y claro, y ahí un poquito tratamos de hacer leverage, ¿no? De apalancar la experiencia de las tres empresas en esta nueva entelequia que formábamos. Pero de vuelta, es un desafío muy grande hacer eso, sangre, sudor y lágrimas, y realmente hay que tener como esa espalda para sobrevivir esos primeros tiempos en donde vas creando de a poquito esa credibilidad, que muchas veces si ya vendés algo y hace 5 años o lo que sea, ya vendemos en la TAM, bueno, ya hay una experiencia que seguramente a algún gringo a eso le importe y esté dispuesto a pagar por eso. Ujú. Ok, bueno, ha sido muy interesante, muy divertido, muy dinámico para mí al menos, así que la audiencia se ha mantenido, así que muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias a ustedes. Así que estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo Alex Experience. Saludos. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos, adiós. Chao, chao. Chau, Gracias. chau. Bueno, Muchas gracias Chao, a Carla, que todos, pases saludos bien. desde Perú. Bueno, Gracias. Mauricio, saludos, gracias. saludos. Por Pueden poner Muchas, ahí los próximos temas que les interesan, ¿eh? No se olviden de eso. Y gracias. alguna había puesto. Gracias. Chau, chau. muchas Chao, gracias. chao, Gracias a corazón. ti.